Hola a todos, jóvenes. Jóvenes, el día de hoy vamos a tener una cátedra sobre instalaciones para un sistema de aire acondicionado, que aquí estamos con el ingeniero José Orozco. ¿Cómo está, ingeniero? Muy bien, muchas Estamos con el gracias. propietario, Daniel, Hola. y el maestro fontanero electricista, el buen Humber. Entonces, ingeniero, estamos aquí en la casa, estamos en etapa bastante temprana, Sí, y la inquietud del propietario es que quisiéramos tener un sistema de fan and coil, ¿verdad? ¿Cuál es el beneficio que te aporta tener un sistema fan and coil contra un sistema mini split? pues el mini split es directamente a una zona. Ujú. El fan and coil nos permite derivar a diferentes áreas Con un solo equipo. con un solo equipo. Ok. ¿Sí? Un equipo, por ejemplo, un fan and coil 3 toneladas, nos puede climatizar la recámara y nos puede climatizar el área social, que es sala comedor. Ok. ¿Ok? ¿Cuántos metros cuadrados te puede climatizar un solo equipo de fan and coil? Bueno, dependiendo de la capacidad, ¿no? Pero puede haber 2 toneladas, 3 toneladas, 4 toneladas. Aquí para el área yo considero que un equipo de 3 toneladas, 2 toneladas para esta área, 1 tonelada para allá, a reserva de revisar bien Claro, el espacio, y podríamos crecerlo incluso a 4 toneladas, 4 toneladas. ¿sí? Ok. 1 tonelada para el área de recámara y 3 toneladas muy cómodamente para enfriar esta área por las dimensiones que veo. ¿Y qué diferencia hay entre el sistema fan and coil y los aires acondicionados centrales que se llamaban antes? El equipo central va en la parte alta, en la parte superior, en la azotea, pero el equipo central lleva ductería a cada una de las áreas. Y el equipo fan and coil puede ir en cámara plena, en un falso plafón. Ok. Y ya de ahí solamente derivar con la tubería necesaria, los ductos con la capacidad necesaria para cada una de las áreas. ¿Y cuántos elementos lleva el sistema fan and coil? Ya nos dijiste que es Es el que va en plafón. el ventilador que va conectado al condensador en la Ujú. parte superior con tubería refrigerante. El fan and coil también puede ser con enfriado por agua, pero necesitamos un chiller. Pero eso es más bien para un edificio, Ok. ¿sí? El fan and coil de enfriado por agua lleva agua fría y regresa al sistema de enfriamiento para volverla a enfriar. Ok. En este caso es refrigerante. Al fan and coil llegan las 2 conexiones claro, también es inyección y retorno Ujú. en el fan and coil, pero es refrigerante, ¿sí? Y ya el retorno al equipo lo puede hacer por la cámara plena. En el caso del chiller, pues es la tubería, todo Todo tubería. tiene que ir Y el directamente hacia equipo arriba. paquete, Ajá. la unidad paquete, esa lleva retorno, pero ductería hasta arriba también. O sea, inyección y retorno, es más ductería, ¿Y, mucho más y en ductería. qué caso se utiliza el fan and coil y el paquete? Este, pues, por ejemplo, el paquete, eh, es más para un área más amplia, Ok. un espacio más amplio, por ejemplo, una nave industrial, Ok. casinos, por ejemplo. Ok. Ahí, utilizamos más el equipo paquete. Ok. El fan and coil es más residencial, más de comercial, más de oficinas, todo Es eso. como un equilibrio entre el mini split y el sistema central. La ventaja entre el fan and coil, que solamente ves la rejilla de retorno y la rejilla de inyección y la rejilla de retorno. No ves ningún otro equipo, se ve limpio, Claro. ¿sí? En las áreas. Muy bien. Y no Por sé si, no sé si, Perdón, por ejemplo, aquí, un equipo, vamos a suponer que ahí pusieras un mini split, un equipo de 3 toneladas se ve bastante grotesco, ¿no? Muy sí. grande. Y la rejilla, lástima que no hay lo suficiente espacio, pero una rejilla difusora de 8 pies de largo estaría genial. Aquí se tendría que reducir a menos. Es que ese es un tema. El, la rejilla no tiene que ir en el muro, porque aquí va esta mocheta. Sí, Esto es una alacena, ya ¿va? lo vi en el render.
pero tenemos apenas en ese librero como 1,20 m. Y 1,20 m No puede ser más, ¿eh? O sea, porque esto mide todo lo que quieras. O sea, esta alacena mide de aquí hasta donde termina el muro de concreto. O sea, tú pudieras hacer una rejilla aquí de 2 metros si quieres. Bueno, entonces en ese caso está genial. Ajá. Sí se puede. Eso decía ChatGPT. Cuando a ChatGPT le pregunté, oye, ¿el ducto de 30 por 15 es suficiente? También me dijo que no. Pero le dije, oye, pero tenemos espacio para crecer la ventila. Entonces ahí sí se puede. Sí, pero necesitaríamos por lo menos 3 pasos. Haz de cuenta, viene el ducto de 30 por 40 Ajá. allá en el falso plafón. Y entonces lo dividimos a 3 inyecciones que llegue a la caja donde va a recibir la rejilla. Eso decía. Pero entonces no se puede pasar una de esas inyecciones para atrás. Allá necesitamos el retorno Ok. para que haga la inyección, climatice y el aire circule por allá y haga el barrido. ¿Y si lo metemos por acá? Y entonces acá, en esta parte, puede quedar el termostato que nos va a censar bien la temperatura. Entonces, a ver, necesitamos 3. Necesitamos 3 ventilas. 3, no, necesitamos 3 orificios en ese muro de concreto. Nomás en ese muro. Nada más en ese muro. No nos sirve que uno se venga justo aquí arriba del pasillo. O sea, que tengamos uno aquí, el otro allá y el otro tercero allá. Y es que en esta parte del pasillo no llevas falso plafón. No, es la doble altura, de hecho. Es la doble altura. Ajá. Pero entonces, tú dices como para que una parte inyecte por aquí. Ajá. No, se nos retorna muy rápido por el... Se regresa muy muy rápido. Y nos limita el flujo de aire hacia la zona donde la queremos. Entonces ya sé, la otra opción va a ser plafonear la recámara para que la tercera se vaya. O sea, porque si del equipo que está arriba del cuarto del baño, una se viene para acá y la otra pasa por el plafón de la recámara, puede salir por acá. Pero lo que decía no son 3 rejillas, sino son 3 pasos que son cuadrados de 8 pulgadas. O circulares. ¿O circulares? Circulares. Pueden Y ser esos 3 pasos 3 circulares que no creo que haya tema con el estructurista ¿De qué dimensión el círculo? de 8 pulgadas. Y esos 3 pasos llegan a una caja que ya es la Es la rejilla. difusora. O sea, son 3 pasos para llegar a una caja, no 3 rejillas. 3 pasos para llegar a una sola caja. O sea, no nos sirve eso que te digo yo acá, que se venga hasta acá. O sea, tener una salida, o sea, la principal, con el ducto que le podemos hacer ahí de 30 centímetros por 15, y luego que crezca esa salida y que esté arriba de la alacena. Si se pretende que quede en el espacio de esa especie de librero, Ajá. esos entrepaños, entonces la rejilla queda limitada en longitud. ¿Sí? Pero se le puede crecer hasta 2 metros, te digo, o 2.50. Ok, pero aquí llevas puertas, llevas una alacena. Sí, pero las alacenas terminan al 2.20 Ok. y nos quedan 60 centímetros. Entonces ahí sin problema. Pero igual necesitamos El problema son los pasos, los pasos. no la rejilla. El problema no es la rejilla, son los pasos. Y te quedaría genial la rejilla así Ahí rectangular arriba, de sí, claro. 8 o 10 pies, Ajá. porque no son muy anchas, son de 4 o 6 pulgadas. Sí. El tema es que habría que revisar con el ingeniero si le podemos hacer 3 barrenos de 8. Sí se puede. De 8 pulgadas. Pueden reforzar con varillas anilladas. Sí. Anilladas y eso, sin problema. Pues aparte, todo eso Okay. es... Entonces déjame le pregunto. ¿Qué carga lleva aquí? Nada más. Toda la casa. No hay columnas acá, si te fijas. O sea, sí es un muro muy... Pues mira, tienes este muro concreto. Tienes esas columnas. Allá veo más columnas. ¿Este es... ¿de aquel lado es concreto aparente o...? Se va a forrar todo de ladrillo. De aquel lado. Enchapado. Ok. 3 pases de 8 pulgadas de diámetro. De 8 pulgadas de diámetro. Dividido en los 10 pies, 8 o 10 pies, que podríamos poner la rejilla divididos entre 10 pies. Ajá. Sobre el muro de concreto. ¿Mm? Que serían como 3 metros. Pero es que ¿cuántos son 10? ¿10 pies? Como 3. No, 10 pulgadas. 8 Pues pulgadas. son 25 centímetros, ¿no? 8 pulgadas.
Mira, mi metro sí, no de- dice, pero Sobre el muro de concreto, Yo ¿tú no traes tu se podrían, metro se por- podrían reforzar. Y acá, nada más. Ujú. Sí, Que no tenga 24, tanto 25 bronca. centímetros. Aunque sí es como mucho rollo, ¿no? Pues como dices, va, igual y sí se pueden reforzar. Unos buenos anillos ahí. Ya, claro que se puede, sí. De todas maneras, No le va a más o quitar. menos, va, ¿cuánto mide cada uno de esos huecos? Como 5 por... Mide No, 10 no, por... están más grandes. No, mide 10 por Casi 10 7. por 10, ¿va? Mide 10 por 7 más o menos. Pero allá está más reforzado. Ajá. En aquella parte está Es más que esa es la reforzado. bronca y los queremos. Bueno, no. Si plafoneamos toda la recámara, las podemos Se pasar. puede traer por acá. Y la Pero- recámara Los sí tienes distribuyes, ¿no? espacio para... Pero a era todos lo los que te lados. decía. Si plafoneamos la recámara, pues ya nos quitamos de broncas. Porque los pasamos por aquí. Y De ahora la todos modos, rejilla quedaría aquí arriba. no, está es bien. que aquí te va a climatizar cocina. Va a estar muy No, directo. no, lo lo ideal es lo más centrado. Ok. Entonces por aquí, por donde no está reforzado. Por donde no está reforzado, arriba de la alacena, al centro. Centrar en esa área Ok. la rejilla difusora. Y los pases no se pueden pasar por aquí. Va a haber turbulencia si le dejamos muchos codos. Algo así. Sí, Ok. sí, exactamente. Ok, pues bueno, entonces esa es una opción. Ya se nos dice el ingeniero que sí se puede. Le damos por ahí. Y Sí, plafoneamos toda la recámara. y dejar allá un espacio para la conexión entre equipos Ajá. y dejar un desagüe para el condensado del fan and coil. Allá. A ver, ahorita si quieres nos los marcas en el plano, ¿va? Un desagüe para. ¿Y de qué grosor? De 3/4. Está chiquito. Pues, es Pues, que de hecho, es el que es una metemos. charola. Es como el del Como el del mini split. mini split. Sí, es que hace cuenta que es un mini split. De todos modos, No más que la condensadora está dentro de la casa. y lleva una charola y la charola va a estar drenando y que se vaya. Es que ese es el tema, que hay condensación, ¿verdad? Sí, Y esa condensación en algún momento puede dañar el plafón. Eso sí es bien importante que sepas. Las casas que yo he visitado con fan and coil, en Mérida y en todos esos lugares, tienen sus manchitas de humedades, ¿eh? sí, eso a veces es por falta de mantenimiento, Sí, no lo dudo. porque se satura el dren. Sí, Ahora, el dren también tiene que tener una trampa. Es bien importante. Si no lleva la trampa, se nos llena la charola. Ujú. Lleva una trampa en U. Está la charola y como está la la del mini salida. split. Sí, con... La del mini split puedes hacerla en B, Ok. pero la de la charola tiene que ser en U. Y entonces, sí se nos puede llegar a saturar por falta de mantenimiento, porque el panel recibe polvo Ok. y el polvo escurre y se forma una capa de sedimento muy fina que nos puede tapar la trampa de olores. ¿Cada cuánto hay que darle mantenimiento? Cada 6 meses. Ok, Mínimo cada año. ok. No 3 años, como me tocó ir hace poco a un consultorio que está en el hospital ahí por el Trompo Mágico. Ajá. Y me dice, ya han venido varios y me dicen que tienen que hacer esto, que limpien el equipo, por favor. O sea, sí. Es que o la sea, gente le quiere dar mantenimiento a las casas cada 5 años. es que el panel totalmente saturado de polvo. Ujú. Entonces me dicen, no sale aire. Pues no, ¿cómo va a salir aire? O sea, la turbina está duro y dale, pero no está succionando. Sí. Ok. En otro caso me tocó en un equipo central, fue una remodelación, llegaron los instaladores del piso, recubrieron el baño, el equipo central está en el baño, aspira por ahí, manda a todas las áreas, entonces saturaron el panel, el filtro Ok. del panel. No, pues, No sirve. no sirvió. Bueno, le dimos mantenimiento y quedó. Y quedó. ¿Sí? Pero ahí los trabajadores prendieron el equipo porque estaban haciendo la remodelación, bien cómodos, bien frescos, A prender el aire. pero todo el polvo se iba. Sí, se estuvo Eso fue lo que saturó todo el polvo del cortar de la obra. de la obra. Que Entonces, era lo que hablábamos, ¿no? De que no debe haber polvo en una obra. Al menos ahí no se lo aspiraron las personas. Se los aspiró al mini split. sí, Y eso es si el exacto. estructurista no nos deja hacer eso, ¿cuál es el plan B? O ya no hay plan B. ¿Habría otro plan B?
el mini split, allá, mini split. uno chonchote de 3 toneladas. Uno Hay de unos 3 bonitos, toneladas ahí. hay unos Sí, bonitos, ¿eh? yo no soy del equipo de que, ay, el mini split está bien feo. No, el mini split es casi un trofeo, ¿ah? Ahí Oye, el mini tengo- Bueno, split, sí, es que sí. 3 toneladas, no me encanta, Ajá. la verdad. Estamos ahorita haciendo una obra allá en el Cerro del Tesoro. Es una casa de 6 niveles y tiene una sala preciosa, doble altura. Y entonces el arquitecto me dijo, oye, pues vamos pues dejando ahí por un mini split. Y ya tenía yo toda la preparación, desagüe, pasos, todo, ¿no? Y le digo, ¿sabes qué? Se va a ver bien feo. Y entonces dijo, ¿qué sugieres? Un paquete. Ahí sí fue un paquete, no Fanancoy. Porque era muy grande la doble altura. Porque ahí sí podemos inyectar, porque haz de cuenta que es un volumen. En la sala es una especie de chimenea con su tiro, ¿no? Ujú. Pero doble altura, forrada todo en mármol. Entonces imagínate cómo se va a ver allá el mini split. Y sin embargo se va a ver solamente la rejilla, 8 pies Ok, de 4 pulgadas. fresca. Y y como ese volumen tiene como un cajillo, Ujú. entonces el retorno va por un lado, una rejilla también vertical, Ah, ok. ¿sí? Entonces aquí podríamos hacer algo parecido, Y no queda muy cerca el retorno de la inyección. no porque el aire fluye así, y luego el barrido lo hace por un lado, Ok. ¿sí? Por ejemplo, aquí si hicieran como déjame ver si traigo Es que aquí no tenemos doble altura. O sea, tendríamos que hacerle como una falsa chimenea, como una columna. falsa chimenea, Sí, y también podría ser ahí entonces el tipo paquete. sí, claro. Y ese aquí ya no lleva nada, ya no lleva, más que Pero sí necesitas una buena columna falsa para que se vaya a la azotea del ducto, ¿no? unos 40 centímetros, Sí, sí, que tendría. No, ujú, está más difícil. unos 40 centímetros. Y pues un solo equipo, ¿verdad? Un solo equipo de 3 toneladas Y en el Y allá estudio sí un otro. mini y split, otro de 1,5 ahí, no, de ¿no? 1 O tonelada, de 1 tonelada. no necesita más, No 1 necesitas más. tonelada. Bueno, Ok. Luego te mando, la imagen de Sí, para ver el esa render solución. de esa opción en la sala. Y así quedó. Estamos en proceso, ahorita ya tenemos el equipo ahí, de 3 toneladas, el tipo paquete. Tenemos ya la Ah, caja, están los construyendo. ductos, sí, Ok. estamos construyendo. Ok. Ahorita estoy más enfocado a hacer instalaciones. Yo hago también todas las instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias. Ok. Bueno, no las hago yo, las hace mi equipo. Pero tú te encargas, ok. Entonces, yo tengo al cliente, llevo mi equipo y hace Ahorita todos me los trabajos. comparte su contacto, por favor. Sí. Muy bien. Pero no quiero No, desplazar aquí competencia. Con Ya el, dijo. con el favor de Dios habrá mucha chamba. No, pues, para todos sale el sol. Sí, para todos hay. pero digo, se ve que sus instalaciones están muy bien, la verdad. Lo que sea que aquí en el Sí, maestro tiene toda la sí. experiencia del mundo. Ok, muy bien, pues entonces, Pues, muchísimas gracias, no, hombre, ingeniero, y un gracias a ti, gusto. Daniel. Pues Muy jóvenes, bien. espero que les Muchas haya gracias. servido Espero esta que haya- clase aquí del maestro, porque no cualquiera, ¿verdad?, explica bien y claramente cómo funciona un mini split, un fan and coil, un sistema de cassette, un sistema, ¿cuál fue el otro que Paquete. dijiste? El de paquete. O sea, son sistemas que todos se les reúne en el HVAC, ¿no? Le llaman. Sí, a las necesidades del proyecto. Vamos, que se pueden ajustar Ujú. las diferentes tipos de equipos al proyecto. Y también trabajas, por ejemplo, en edificios donde hay que estar cuidando los sistemas de contraincendios, inyección, Sí, que eso sí, ahorita también. está con tanto edificio en Guadalajara, los arquitectos Hay muchas veces no resuelven bien. Hay una empresa que son unos colegas que antes me apoyaron ellos en el 2018 nosotros climatizamos un casino, ¿Ok? 80 toneladas de equipo. Y ellos me apoyaron con varios trabajos. Ellos están bien pesados en En esa parte. esa parte. ¿Ok? Yo no voy tanto hasta allá.
Ok. O sea, tengo que reconocer Te quedas más en la escala doméstica. en la escala más comercial, Ok. sí, no tanto industrial, porque ya el edificio sí requiere muchísimo más, Cálculo. sí, mucho más, De acuerdo. sí. Ah, Pero pues, estamos conectados, entonces vamos a estar ahí dice, colaborando. dice un señor, lo importante no saber, sino saber el teléfono del que sabe. Exacto, yo siempre he dicho eso. ¿Verdad? Muchísimas Bueno, gracias. Bueno, gracias. muchas Adelante, gracias. Rafael, adelante, jóvenes. Puro conocimiento aquí. Bueno, nos vemos, con permiso. Gracias.